¿Sabías cuál es el origen de la inarbitrabilidad de los adicionales de obra y cómo ello está siendo interpretado por algunos tribunales que resuelven las demandas de anulación del laudo? Hola, soy Víctor Velázquez. Hoy vamos a tratar sobre la inarbitrabilidad de los adicionales de obra y cómo ello está siendo interpretado peligrosamente por algunos tribunales al momento de resolver anulaciones del laudo. Asimismo, vamos a tratar también la correcta interpretación del artículo 45.3 de la Ley de Contrataciones del Estado. En primer lugar, nos tenemos que remitir a la antigua Ley General de Arbitraje, que era la Ley 26572. En su artículo primero establecía tanto las materias arbitrables como aquellas materias que no eran susceptibles de arbitraje. Dentro de este último grupo estaban aquellas que, y lo definía así, no eran susceptibles de arbitraje aquellas controversias que se encuentren directamente relacionadas con las funciones o atribuciones de imperio del Estado. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos también la referencia a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. En su artículo 23 establece, aún vigente esta norma, establece que no son susceptibles de arbitraje las autorizaciones que ejerza la Contraloría General de la República para la ejecución y pago de prestaciones adicionales de obra. Entonces, lo que alegaban las entidades era que cualquier pretensión relacionada con la ejecución de adicionales de obra no eran susceptibles de arbitraje. Esta tesis de las entidades fue amplia y mayoritariamente rechazada por los tribunales arbitrables y por los tribunales de justicia que revisaban las anulaciones del laudo por muchos años. Si bien la Ley 26572, que es la antigua Ley General de Arbitraje, regulaba como un supuesto no susceptible de arbitraje a aquellas controversias que estuvieran relacionadas a funciones de imperio del Estado, no había en el ordenamiento jurídico peruano una definición expresa de ius imperio. El legislador que al momento de emitir la Ley 26572 acogió una clasificación de la doctrina administrativa tradicional de mediados del siglo pasado que distinguía los actos del Estado entre actos de gestión, ius gestioni, actos de autoridad, ius imperio. Entonces, el legislador acogió esta clasificación y la incorporó como un supuesto no arbitrable. Sin embargo, ya esta doctrina ha perdido vigencia, ¿no? Y adicionalmente, la Ley 26572 también ha sido derogada. El artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control siempre reguló la inarbitrabilidad de las decisiones de la Contraloría General de la República respecto de la ejecución y aprobación de adicionales de obra. Asimismo, la antigua Ley General de Arbitraje, ¿no?, regulaba la inarbitrabilidad de aquellas decisiones de imperio del Estado, ¿no? Ahora bien, eso no impidió que los tribunales arbitrales fallaran, ¿no?, a favor de los contratistas cuando querían reclamar indemnizaciones derivados de controversias que tengan vinculación con adicionales de obra. Entonces, a raíz de estos fallos adversos al Estado, el legislador empezó a modificar la Ley de Contratación del Estado y llegó a la última modificación que establecía que no era susceptible de arbitraje aquellas pretensiones indemnizatorias o de enriquecimiento sin causa vinculadas a la aprobación o a la falta de aprobación de adicionales de obra. Entonces, ese fue el contexto de cómo finalmente terminó evolucionando la normativa de contrataciones del Estado, ¿no?, empezando desde una ley de contrataciones que no decía nada, porque era más bien la Ley de Sistema Nacional de Control, la ley de arbitraje, la que establecían algún tipo de límite, ¿no?, hasta ya una normativa, que es la vigente el día de hoy, que sí establece, ¿no?, inarbitrabilidad de estas pretensiones, concretamente indemnizatorias y enriquecimiento sin causa vinculadas a la falta de aprobación de adicionales de obra.
Más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con la inarbitrabilidad de las pretensiones indemnizatorias o de enriquecimiento sin causa vinculadas a la falta de aprobación de adicionales de obra, lo cierto es que el artículo 45.3 establece ello. Y los tribunales arbitrales han hecho una interpretación estricta de este artículo. Sin embargo, lo que llama peligrosamente la atención es que algunos tribunales de justicia, al momento de resolver anulaciones de laudo, han hecho interpretaciones extensivas, amplias del artículo 45.3. Este artículo lo que regula es la inarbitrabilidad de pretensiones vinculadas a la falta de aprobación de adicionales, es decir, aquellas pretensiones en donde no haya una aprobación de un adicional de obra. Por eso habla de falta de aprobación de adicionales de obra. Supone que no existe la aprobación de un adicional y yo pretendo, por la vía indemnizatoria, obtener algún tipo de resarcimiento por ello. No puede interpretarse o no debería interpretarse que aquellos casos en donde sí existe la aprobación del adicional, ello sí debería ser arbitrable. Sin embargo, algunos tribunales de justicia han interpretado que eso forma parte de la inarbitrabilidad, lo cual es incorrecto. Es decir, si yo tengo un gasto general de un adicional aprobado, el gasto general de un adicional, y no me pagan, entonces, para este sector de tribunales de justicia, yo debería irme al Poder Judicial. Yo no podría arbitrar un adicional o un gasto general de un adicional aprobado. E incluso un adicional también aprobado, tampoco podría arbitrar. Esa no es la finalidad de la norma. De hecho, tampoco es la letra de la norma, porque la letra de la norma habla de la falta de aprobación de adicionales. Es decir, aquellas controversias que están relacionadas a adicionales, pero que sí han sido aprobados, como la falta de pago de ellos, son arbitrables.